Y pues el día de hoy vamos a platicar un poquito. Tenemos muy poco tiempo para esto, pero yo escogí dos temas que son importantes relacionados con los últimos eventos significativos en las regulaciones al comercio exterior y que tienen que ver no solo con regulación, sino el impacto global en nuestras operaciones de manera cotidiana, ¿no? No es como una regulación específica, sino un esquema global que nos va a incidir en toda nuestra vida de comercio exterior de aquí en adelante. Me refiero al hecho de que México participa de manera global en algunos instrumentos que permiten que nuestro país pues, pueda comunicarse de manera eficiente, de manera integral con todos los demás países del mundo. Y en esta parte me estoy refiriendo justamente a lo que tiene que ver con pues la clasificación arancelaria y las regulaciones emanadas de ahí. Quiero platicar, hacer un recuento de varias publicaciones que se han dado a partir del 24 de diciembre en adelante, me refiero al 24 de diciembre del 2020, de elementos técnicos que tenemos que considerar en la función de la gestión del comercio exterior en nuestras empresas. Desde el 24 de diciembre del 2020 se empezaron a publicar acuerdos como los que vemos aquí, el acuerdo por el que se modifica el que se dan a conocer cupos de importación, de acuerdo con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Se modificó el decreto que modifica el diverso para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora de exportación, el decreto que establece la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para mercancías originarias de América del Norte por virtud del TEMEC, y el decreto que modifica la tarifa del Impuesto General de Importación, exportación para la industria automotriz, y el decreto del programa de promoción sectorial. Y todas estas modificaciones que estoy comentando ahora de manera muy rápida se refieren a modificaciones que son alcanzadas por otro evento importantísimo a nivel país, que es la adopción de la sexta enmienda de la clasificación arancelaria. Recuerden que la Organización Mundial de Aduanas da como instrucciones para que los países que están asociados, que han adoptado el convenio del sistema armonizado, pues hagan los ajustes pertinentes a sus tarifas, a todos los ordenamientos en donde se cite como instrumento de control o de identificación, pues las fracciones del sistema armonizado. Y aquí tenemos esta parte clara donde, derivada de esos cambios, obviamente han tenido que modificarse los acuerdos y decretos que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Entonces, son decretos y acuerdos que hacen referencia a clasificación arancelaria y para el caso particular, bueno, pues la fracción arancelaria ha tenido en algunos casos algunas modificaciones. Más adelante voy a platicar acerca de esto. Aquí hay otros acuerdos que también era necesario cambiar justamente derivado de estas circunstancias de la aplicación de la nueva tarifa el 26 de diciembre de 2020. Entonces tenemos una publicación de un acuerdo que establece las notas nacionales de la tarifa, me refiero a la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación. Se vuelven a publicar otro acuerdo de cupos de importación y exportación. Aquí tengo ya resumido el título, acuerdos que establecen mercancías con regulaciones por parte del SICOPLAFES, por ejemplo, mercancías que están sujetas a algún tipo de permiso por parte de la Secretaría de Cultura, mercancías sujetas a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura y así de Salud, de Medio Ambiente, y también por parte de la Secretaría de Energía, algunas mercancías que están sujetas a permiso de importación y exportación por parte de esta Secretaría. El 26 de diciembre ya hay algunos cambios adicionales también en lo que se refiere a las preferencias arancelarias del Acuerdo de Complementación Económica 51 con Cuba, y se publica la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para mercancías originarias tanto de Europa, de Israel, Panamá, Chile, Bolivia, Alianza del Pacífico, El Salvador, etcétera, derivado de los acuerdos comerciales internacionales, de tal forma que podemos ver el impacto que tiene en nuestra operación cotidiana, pues la modificación o la integración de la sexta enmienda en nuestras operaciones de comercio exterior. Me voy más adelante también, el 27 de diciembre, sigo teniendo aquí modificaciones relativas a este instrumento, y tenemos este acuerdo importante. El 27 de diciembre del 2020 se publica el acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer números de identificación comercial,
los NICO y sus tablas de correlación. Más adelante estaré platicando a qué se refiere esto, ¿no? También se dan a conocer el acuerdo por las que se publican las tablas de correlación en relación con la tarifa que estábamos utilizando, que establecía consideraciones para 2012, y ahora cómo se convierte en el 2020 nuestra tarifa ya modificada, que empezó a tener vigencia a partir del 28 de diciembre del año pasado. En fin, que tenemos una serie de acuerdos que han sido derivados de esa intervención por parte de la OMA al sistema armonizado y que de manera, si lo vemos como un espejo, tiene que afectar también a las regulaciones que tenemos en territorio nacional derivado de los cambios en las ubicaciones de la tarifa. Bueno, ¿qué son estas regulaciones? Nosotros sabemos que desde julio del año pasado se publica en el Diario Oficial de la Federación pues la nueva tarifa del Impuesto General de Importación, y ahí se establece que esta nueva tarifa tiene sentido en relación con las modificaciones que la Organización Mundial de Aduanas ha tenido para los efectos de actualizar la tarifa global, por decirlo de alguna manera, o decirlo de manera técnica, el sistema armonizado. Esto en virtud pues, de los cambios de que quizá la tecnología, el desarrollo, la ciencia, la tecnología ha tenido para ciertas mercancías, y que de algún modo hay mercancías que hoy día ya no se importan o no se exportan, o que representan un movimiento mínimo a nivel de los flujos internacionales de comercio. Y entonces, por esa razón, pues no tiene sentido tenerlos ubicadas en un instrumento que le da sentido a las estadísticas de comercio exterior. Es decir, hay mercancías que de pronto no pintan para las estadísticas que tenemos a nivel global en materia de comercio exterior. Por esa razón, de pronto habría que eliminarlas de la lista de fracciones arancelarias, o habría en su caso que integrarlas con otras para que la contabilidad se lleve a nivel global respecto de este tipo de mercancías, ¿no? Entonces, nace esta modificación de la OMA, y México tiene oportunidad de seguir estableciendo una clasificación arancelaria precisa para sus mercancías, y ahora con el objeto de tener una mejor identidad de las mismas y que pueda tener mejores elementos de control para el establecimiento de sus estadísticas de comercio exterior, pues establece un concepto que ahora tenemos que utilizar, que se llama NICO, Número de Identificación Comercial. Voy a seguir explicando. Recordemos que México pertenece a la Organización Mundial de Comercio, y por virtud de estos compromisos adquiridos, México también tiene que utilizar como instrumento de clasificación de sus mercancías las que establece la Organización Mundial de Aduanas a partir del sistema armonizado. El sistema armonizado, digo para referirlo un poco en términos técnicos, es el instrumento legal técnico que permite la identificación específica de las mercancías a nivel global. Digo a nivel global en relación con todos los países que participan dentro de la OMC y que han aceptado este convenio, de tal manera que una mercancía que se exporte o se importe quizá de Filipinas hacia México, o se exporte de Japón hacia México, o se exporte quizá de México a Europa, concretamente quizá a Alemania, Suiza, etcétera, todos entendamos en términos de un número específico de qué mercancía se trata. Aquí la idea es que se homologue la definición de las mercancías y podamos tener una identidad similar a nivel global, de tal manera que el comercio no tenga vicios y no tenga inexactitudes en el momento de realizarse las operaciones de entrada y salida de las mercancías para cada uno de los países. Dentro de este convenio que México adopta desde el 88, desde el 90, México adopta estos principios y establece aquí su compromiso de utilizar el sistema armonizado. México ingresa al GATT en aquel entonces en septiembre de 1988. Y a partir de ahí se tendría que obligar al uso de la identificación de las mercancías respecto del sistema armonizado. Sin embargo, posteriormente es que México publica en Diario Oficial de la Federación la aceptación de la aplicación del convenio del sistema armonizado. ¿Qué representa el sistema armonizado? Aquí lo decimos en términos un poquito más técnicos.
que a partir del 1 de enero de 1988 entra en vigor el sistema armonizado. Y decimos que es un instrumento jurídico que representa la base universal de los aranceles aduaneros y el sistema de comercio internacional de estadística. La idea es que los países, a partir del sistema armonizado, van a contabilizar cuánta mercancía compran y cuánta mercancía venden al mundo. Y a partir de ahí es que, junto con la información que tenga su Banco Central, o si nos ubicamos en el caso de México, en el Banco de México, incluso con las cifras que tiene la Secretaría de Economía, pues se publican de manera periódica, pues la balanza comercial de nuestro país. Ahí veríamos si tenemos superávit o no, por sectores, por mercancías, etcétera, y esto nos daría pauta para tener un buen análisis en las operaciones de comercio exterior que quisiéramos actuar, ¿no? Entonces, ¿a qué se comprometió México? Según el artículo 3 del Convenio del Sistema Armonizado, México se compromete a utilizar todas las partidas y subpartidas que se crearon dentro del sistema armonizado. Al día de hoy, México utiliza estos instrumentos para identificar a las mercancías en territorio nacional. Recordemos que en nuestra tarifa existen 98 capítulos, existen 22 secciones donde se encuentran contenidas todas las mercancías que son objeto de intercambio comercial a nivel global, de tal forma que México se obliga a utilizar esos elementos de clasificación o de especificación de mercancías que están contenidas a nivel de partidas, subpartidas, etcétera, ¿no? Algo que también es importante es que México se compromete, como lo dice el punto 2 aquí, a aplicar las reglas generales para interpretar todo el sistema armonizado. La idea de la clasificación arancelaria hoy día quizá pudiera ser más fácil de como la veíamos hace 10 años y aparentemente puede ser más fácil clasificar una mercancía porque hoy día con el uso del Internet, con la posibilidad que tenemos de acceder a información específica, es probable que podríamos darle al clavo respecto de la clasificación de una mercancía. Sin embargo, para efectos de distinguir una mercancía de otra, es necesario aplicar elementos técnicos que están contenidos en esa regla. Generaciones, notas para los capítulos, notas para las subpartidas, y estas son las que le dan sentido a la correcta clasificación de las mercancías, lo cual es muy, muy importante en el momento de que estamos realizando operaciones comerciales internacionales. Y, por supuesto, un compromiso básico es que México se compromete a seguir el orden de numeración del sistema armonizado, como les decía yo, a nivel de secciones, capítulos, partidas, subpartidas, etcétera. Entonces, México tiene esta instancia para identificar a las mercancías. Entonces, el sistema armonizado va a identificar a las mercancías con base en 6 dígitos. El sistema armonizado establece 6 plataformas importantes para identificar a las mercancías. Estas plataformas de información se representan por pares de dígitos. Los primeros 2 dígitos que corresponden a la clasificación arancelaria los referiremos en términos de capítulo. Los siguientes 2 dígitos, que ya sumados con los 2 primeros, es decir, los 4 primeros dígitos, hacen referencia a la partida en que están descritas las mercancías. Y ya los 6 dígitos harían referencia a una subpartida. Hasta este nivel, las mercancías que utiliza México y que son referentes a nivel global, también el mundo tiene las mismas disposiciones y las tiene que aplicar tal y como México las aplica. De tal manera que aquí los países que forman parte de todo el sistema armonizado podrían convivir perfectamente con las operaciones de comercio exterior con nuestro país o con cualquier otro país, parte del mundo, que utilice el mismo sistema de designación y codificación de mercancías. He de decirles aquí que el 98% de los países del mundo pertenecen a la OMC y utilizan este mecanismo, ¿no? Entonces, la parte de clasificación es adecuada a nivel de 6 dígitos y de esta manera, entonces, podemos realizar nuestras operaciones de comercio exterior de manera coordinada con los demás países en el mundo. Aquí hay algunos elementos de facilitación que nos da el convenio del sistema armonizado. La idea es que facilite el comercio, es decir, que podamos identificar de manera perfecta las mercancías entre las que maneja México y las que participan en otro país, y también nos permite facilitar la estandarización de la documentación comercial, quizá, y la transmisión de datos entre los países del mundo.
hoy día podemos reconocer que hay grandes esfuerzos derivados del esquema de facilitación comercial, porque tenemos también un acuerdo de facilitación comercial que está buscando la interoperabilidad de las aduanas de manera electrónica, de tal manera que los procesos que realizamos hoy día a nivel global sean similares en todo el mundo. Incluso está por ahí la idea de que de pronto, pues no obstante que importemos o exportemos, tanto para el país de donde importemos la mercancía, el mismo documento sea para él como pedimento de exportación o como declaración de exportación, y para nosotros el mismo documento como declaración de importación. Es una parte importante de la facilitación que se está buscando a través de los esquemas de facilitación de la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio. Entonces, les decía yo que esta forma en que identificamos a las mercancías ha tenido una serie de cambios que pues han venido a tener un impacto importante en territorio nacional. Las tarifas entonces se ha ido modificando, les decía yo, por los avances de la ciencia, la tecnología, y es necesario entonces ir incorporando nuevas fracciones arancelarias o eliminar algunas otras. Entonces, desde el 92 hubo el primer cambio. Estos cambios se van dando más o menos alrededor de cada 5 años. En el 96 hubo otro cambio, la segunda enmienda. En el 2002, otro cambio en la tercera enmienda. En el 2007, la cuarta enmienda. Y así, para tener el último cambio en la sexta enmienda del 2017. ¿Por qué en el 2017 estamos hablando de 2020 o 21 de ellas? Lo que sucede es que México no adoptó los cambios en esa fecha, sino que lo tuvo que hacer ya en el 2019, ¿sí? Ya ha pasado casi los bastantes años, ¿sí? De tal forma que en 2021 ya la estamos aplicando de manera global, de manera completa, pero ya nos viene aquí, es decir, si nos ponemos a identificar aquí que cada 5 años más o menos hay nuevas versiones, pues ya para el 2022 habría una nueva enmienda, y de la cual México apenas está preparando o apenas está aplicando la sexta enmienda, ¿no? Entonces, estaríamos teniendo que apurarnos en la identificación completa de esta, pues para poder utilizar la siguiente. ¿Qué más de aquí? Bueno, a partir de estos elementos, ha habido varias publicaciones específicas en el Diario Oficial de la Federación que concretan este tipo de circunstancias que les he referido, ¿no? El 1 de julio de 2020, entonces, se publica el decreto por el cual se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación e Exportación y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley aduanera. En esta publicación, en este acuerdo, en este decreto, sí se establece la nueva ley del Impuesto General de Importación, y hay ciertas reformas a la ley aduanera que derivan justamente de la aplicación de los números de identificación comercial, que les he comentado, artículos como el 54 de ley aduanera, que de pronto dice que el agente aduanal es el responsable de la correcta clasificación de las mercancías. Ahora dice que será responsable de la correcta clasificación de mercancías, pero también de la correcta identificación de los números de identificación comercial. Se hace importante, ¿no? Entonces, sabemos que el agente aduanal es el responsable para estos asuntos, aunque, por supuesto, el agente aduanal actúa con base en la información que le proporcionamos los importadores y exportadores. El 28 de agosto se establece la metodología del 2020, por supuesto, se establece la metodología para la creación y modificación de los números de identificación comercial. Aquí la autoridad nos dice, mira, como ya teníamos varias mercancías y ahora en la nueva enmienda nos hace la sugerencia o nos obliga a utilizar una nueva forma de identificar a las mercancías, lo que hizo México fue hacer un análisis de las fracciones arancelarias que existían en nuestra tarifa y empezó a organizarlas, empezó a correlacionarlas con aquellas que tenían la misma naturaleza, el mismo arancel y la misma arancel y las mismas regulaciones, y las conjuntó en una sola, de tal manera que si teníamos 3 fracciones de una mercancía que era similar en estos conceptos, ahora nada más existe una. ¿Y cómo distinguir a esas 3? Bueno, ahora estableció un número que es el que las va a identificar, y ese número es el número de identificación comercial, que fue publicado el 17 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. También hay un acuerdo importante, el 26 de diciembre, entonces el gobierno federal
través de la Secretaría de Economía, publica el acuerdo donde se dan a conocer las notas nacionales de la tarifa, porque ahora estas notas nacionales son las oficiales y las obligatorias para identificar la correcta clasificación de las mercancías. Y el 28 de diciembre, aunque no fue una publicación, es la entrada en vigor de la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación. Así es que a partir del 28 de diciembre pasado, apenas llevamos escasos 2 meses con el uso de este nuevo instrumento, es que nosotros tenemos ya la obligación de identificar estos números de identificación comercial. Entonces, les decía yo que para los efectos de lograr todo esto, pues se implementa las modificaciones, se compacta la tarifa, ¿sí? Se reducen más de 4,000 fracciones y que no impactan ni en el pago de los impuestos ni en las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y se incrementa un quinto par de dígitos para los fines de identificación comercial de las mercancías. Entonces, nuestro sistema armonizado sigue siendo a nivel global. Tenemos las reglas generales, pero ahora tenemos reglas complementarias que son las que establece México y son las que van a ser obligatorias para la identificación de las mercancías, pero también tenemos secciones que siguen siendo 22 secciones, tenemos notas para esas secciones, tenemos 98 capítulos que también hay notas particulares, tenemos partidas, hay notas explicativas de esas partidas y tenemos subpartidas también con notas y fracciones mexicanas y adicionalmente fracciones con el número de identificación comercial. ¿Qué más sucede aquí? Bueno, pues aquí doy una semblanza de los cambios que hubo y de tal manera que podamos identificar el efecto que se ha tenido. Aquí en esta estructura, en este cuadro de su lado izquierdo, podemos ver que había 22 secciones en la tarifa del 2012, ¿sí? En la tarifa actual siguen habiendo 22 secciones. Aquí dice que son 97 capítulos. Ojo, son 97 capítulos porque en estos primeros 97 capítulos, aunque yo dije que son 98 capítulos, los primeros 97 capítulos identifican específicamente mercancías, ¿sí? Y en el capítulo 98 ya se refiere a operaciones especiales que pueden abarcar a una mercancía o a un conjunto de mercancías o sectores. Sin embargo, pues hay 98 capítulos, es decir, las fracciones del capítulo 98 identifican también a la oportunidad de importación oportunidad de identificación de mercancías que se importan o se exportan, pero con operaciones particulares. Entonces, es importante conocer más o menos esta estructura para poder identificar el efecto que está teniendo estas mercancías, estos cambios en nuestras mercancías. Aquí doy referencia de estas notas, ustedes tienen este material, voy a pasar por obviedad de tiempo, y la idea es que ahora estas notas generales se convierten en notas muy, muy importantes porque nos van a ir diciendo cómo es que podemos identificar a las mercancías. Ojo, no obstante que ya platiqué yo que la gente aduanal es el responsable en la correcta identificación de las mercancías, pues conviene saber que existen estas regulaciones para poder identificar o incluso para poder cuestionar a nuestra agente aduanal si la fracción arancelaria que está utilizando es la correcta para nosotros y podemos preguntarle por qué. Cuando yo me refiero a preguntarle por qué, la idea es que nuestra agente aduanal nos dé las referencias legales y técnicas que nos permiten identificar que la mercancía tiene que ser clasificada ahí y no en otra clasificación distinta, ¿no? Y ese sería un ejercicio que todos deberíamos hacer, pedirle a nuestra agente aduanal que nos confirme que la clasificación arancelaria que estamos utilizando es la adecuada. Por supuesto que seguramente nuestra agente aduanal nos debió haber dicho o ya le debimos haber preguntado a la agente aduanal si hubo cambios de nuestra fracción con la nueva aplicación de la tarifa. Si no lo hemos hecho, pues es momento de hacerlo y de preguntarle a la agente aduanal y decirle, ¿por qué agente aduanal? ¿Por qué me dices que esta fracción es la que debo utilizar? Explícame, ¿no? O que nos dé los elementos técnicos de la clasificación para estar seguro. El agente aduanal obviamente basará esta determinación en toda la interpretación de la nomenclatura. Para eso existen reglas específicas que nos van a ir discriminando si una mercancía es una cosa o es otra cosa. Es decir, las cosas son lo que son y no otra cosa, porque no son otra cosa. Parece muy obvia esta frase, pero en términos de clasificación arancelaria, cuando identificamos el carácter esencial que tienen estas mercancías, pues no pueden ser otra cosa porque su carácter esencial es ser una cosa
completamente diferente. Ese es el trabajo que tiene que hacer el agente aduanal, sobre todo con estudios de las mercancías, se llama merciología, que van a permitirle identificar el lugar preciso que deberán tener estas mercancías en la propia tarifa. Entonces, les decía yo, la Secretaría de Economía hizo todo un análisis y comprimió las fracciones arancelarias y aquí incluye la posibilidad de identificar a las mercancías en un quinto par que daría el sentido de identidad en términos estadísticos a las mercancías que estamos importando. Estas son, esta presentación, esta lámina es de una presentación de la propia Secretaría de Economía que ustedes pueden bajar perfectamente de la página de la Secretaría. ¿Cómo está identificada la clasificación? Yo supongo que todos sabemos qué es una clasificación arancelaria, pero quizá habría algunos que no. Yo les dije que la clasificación arancelaria a nivel del sistema armonizado consta de 6 dígitos y los dígitos están organizados de la siguiente manera. Los primeros 2 dígitos, que en este caso estoy utilizando el 72, que se refiere a manufacturas de hierro o de acero, corresponden al capítulo de esa mercancía. Posteriormente, cuando las junto con otras 2, ¿sí? Entonces, estos primeros 4 dígitos corresponden a la partida del sistema armonizado de la mercancía de que se trate. Los siguientes 2 dígitos darían el sentido de la subpartida. Hasta aquí, la clasificación que tenemos en México con cualquier parte del mundo debe ser exactamente igual. La misma técnica que sigue la agente aduanal para clasificar las mercancías en México que en China es exactamente la misma. Los países tienen derecho de poner todos los dígitos que quieran a las mercancías para identificarlas en sus países. Y entonces, para nuestro país, México aplica 2 dígitos más, ¿sí? Y entonces tenemos la fracción arancelaria mexicana. Pero ahora, con esta modernidad, México dice, yo tengo que hacer más eficiente mi tarifa. Voy a adicionarle 2 dígitos más para expresar de manera estadística adecuadamente cuántos flujos de comercio exterior estoy teniendo con estas mercancías. Entonces aquí una mercancía de la 7211-1403, porque también se leen por pares, los puntos que están ahí no se leen, entonces diríamos una mercancía de la 7211-1403 es tal mercancía, pero para efecto de identificarla mejor, utilizaríamos los números de identificación comercial. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno actualiza esa tarifa y entonces ahora dice, habrá una correlación de tu clasificación arancelaria con una nueva forma de identificar a las mercancías y nos empieza a dar la referencia de cómo identificarlas. Voy a ver aquí que tenemos, por ejemplo, para ciertas mercancías, como es el caso de una playera de algodón, que la mercancía está identificada en el primer capítulo, en las primeras 2 cifras, 61, corresponde a prendas y complementos de vestir. Una playera es una prenda de vestir y estaría contenida en el capítulo 61. Por ejemplo, los 4 dígitos siguientes corresponden a la partida y dentro de las prendas y complementos de vestir podríamos tener pues muchas mercancías más. Dentro de las prendas de vestir, por ejemplo, y complementos de vestir, por ejemplo, podría haber una sombrilla, ¿sí? Alguien dice, bueno, ¿por qué? Una sombrilla, porque las notas de sección dicen eso, las notas del capítulo dicen que ahí podría estar también una sombrilla, obviamente de materiales textiles. Si nos vamos a algún acuerdo comercial, quizá nos diga para el sector textil de ese acuerdo, por ejemplo, el caso del TEMEC, nos diría, mira, el sector textil también incluye quizá a las prendas que se fabrican a partir de fibras de vidrio. A nosotros nos parecería diferente o como imposible que estuvieran allí. Bueno, pues para los efectos de ese acuerdo, estas mercancías también forman parte del sector textil. Por eso es bien importante identificar a las clasificaciones e irnos al contexto de los acuerdos comerciales para saber el alcance, ¿no? Los 4 dígitos, les decía yo entonces, corresponden a la partida de la mercancía. Ya los 6 dígitos hacen referencia a la subpartida y ya me dice que estas mercancías pueden ser de algodón porque tenemos playeras de varios tipos de insumos, ¿sí? Pueden ser de algodón, de fibras artificiales, de fibras sintéticas, etcétera, ¿no? Y a final de cuentas tengo la clasificación arancelaria que me dice que son prendas y complementos de vestir, que son camisas o blusas, que son de algodón. Sin embargo, para identificar de manera perfecta estas mercancías, a nuestro país le ha parecido bien establecer
2 dígitos más, que son los números de identificación comercial, y ponerle al 01, que son camisas deportivas para mujeres, ¿sí? Y el 02, camisas deportivas para niñas. No es lo mismo, ¿sí? El tener una blusa, una playera deportiva para niñas y otra blusa deportiva para mujeres de algodón. Hablamos de dos mercancías diferentes, pero en términos de nuestra tarifa, una mercancía como esta se clasificaría dentro de la 6106 1002, ¿sí? Hasta ahí es nuestra clasificación arancelaria. Y la identificamos estadísticamente con 01 y 02 para mujeres y para niñas. De nueva cuenta, aquí tenemos el mismo ejemplo de la 7211-1403 que ya habíamos comentado, pero ¿cómo es que se refleja hoy día esta mercancía? Ah, pues sí, dividíamos que esta mercancía es de la sección 15, que son metales comunes y materias de estos materiales, son del capítulo 72, que son bienes de fundición de hierro y acero. La 7211, que es la partida, habla de productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 milímetros, sin chapar ni revestir, o simplemente terminados en caliente. Luego tenemos ya la subpartida, que incluye este 14 más, que son las demás de espesor superior o igual a 4.75 milímetros, y así sucesivamente hasta tener la clasificación arancelaria, que es 7211-1403, que se refiere a las demás, ¿sí?, mercancías de metales comunes y manufacturas de estos metales de espesor superior o igual a 4.75 milímetros. Ahí estarían todas las mercancías, pero tenemos números de identificación comercial. En los números de identificación comercial tendríamos que los del 01 son para flejes, excepto los enrollados, el 02 sería para laminados en caliente, el 03 para enrollados y el 99 para los demás. Entonces, los números de identificación comercial nos van a ir identificando a las mercancías según su naturaleza y según el nuevo orden. El 17 de noviembre del 2020 se publica en Diario Oficial de la Federación esta tabla de correlación donde me dicen, mira, en la clasificación del 2012 tú tenías la clasificación 7211-1401. Hoy día esa clasificación ya no es la adecuada. Hoy día la clasificación es la 7211-1403 y tienes cuatro números de identificación comercial, como lo estamos viendo aquí. Entonces, identifica de manera adecuada cuál es la clasificación arancelaria que te toca, porque la 7211-1401, la 1402, la 1404 y la 1499 ya no son ahora las que se utilizan, sino para todas esas mercancías ahora se utiliza la 7211-1403, solo que las vamos a referir con diferente número de identificación comercial. Entonces, es lo que tenemos que hacer para identificar las mercancías que tenemos y poder identificarlas de manera adecuada. Esta forma de identificar a las mercancías no es nueva, muchos países ya la tienen. Aquí pongo un ejemplo de la tarifa de los Estados Unidos, del sistema armonizado, y aquí tenemos la misma clasificación arancelaria. Obviamente, esta es la clasificación para Estados Unidos, 7211-14, para México sería la misma a nivel de su partida, 7211-14, como lo vemos aquí, solo que en Estados Unidos le ponen 2 dígitos para su fracción, pero también tienen sus propios NICOs. Se llaman diferente. Para ellos son sufijos estadísticos, está TIX, sufix, y tienen, por ejemplo, el 30 para algunas mercancías que están roladas de alto rolado, por ejemplo, para las que no están en rollo, y 90 para los demás. Cada país tiene sus condicionantes. Aquí tengo otro ejemplo de cómo se utilizan a nivel global. Estoy comparando el café y yerba mate de la 09012100 para el caso de Estados Unidos, pero para el caso de México la 09012101, ¿sí? Y cómo estaría descrita en la tarifa de los Estados Unidos y cómo la tenemos en territorio nacional. Aquí nuestro número de identificación comercial es 00, porque este número de identificación comercial no se desdobla más, ¿sí? Entonces tendríamos NICOs que son específicos y NICOs que son genéricos, como los de 00. En el caso de Estados Unidos tenemos el último par de dígitos o el quinto par, que son los sufijos estadísticos para los efectos de la creación de estadísticas, ¿no? Los países tienen diversos números de identificación. Aquí tenemos un ejemplo: Cuba usa 8, Uruguay usa hasta 10, etcétera, ¿no?
pero conforme el compromiso internacional, todos los países debemos utilizar hasta 6 dígitos este número, el número a nivel de su partida. Todos utilizaríamos 6 dígitos. Tendríamos que, una recomendación es que acudan a las tablas de correlación que ha publicado la Secretaría de Economía en su página de SNICE. Ahí podríamos ver la correlación, como en este caso vemos que hay una mercancía del 85 52 90 02, es solamente un ejemplo, que ahora esa clasificación ya no es la que se usa, sino que utilizaríamos el 85 52 90 99, o como este otro caso. Antes se usaba el 85 54 20 01 y ahora se utiliza el 84 54 20 02. ¿Sí? Entonces deberíamos estar al pendiente de estas modificaciones y encontrar el impacto que tendrían en nuestras operaciones comerciales. Voy más adelante. Aquí sigo teniendo ejemplos del uso. Ustedes tienen la presentación ahí para que la puedan ir revisando. Y ¿qué es lo máximo de importancia aquí? Que nosotros tenemos que identificar el impacto que tienen estas clasificaciones en nuestras nuevas operaciones de comercio exterior. Recordemos que al día de hoy y en el futuro, los acuerdos comerciales internacionales tienen una influencia importante en la vida y operación de nuestros intercambios comerciales. También tenemos que tomar en cuenta que los acuerdos comerciales se firmaron o se negociaron conforme las tarifas que estaban vigentes en ese momento. Por ejemplo, el TEMEC se negoció con las tarifas de 2012 porque México no había aceptado todavía o no había implementado la sexta enmienda. Entonces, cuando vamos al TEMEC, quizá no vamos a encontrar la clasificación arancelaria actual. ¿Por qué? Porque se negoció en otra clasificación. Entonces, hay que regresar justamente a esas clasificaciones previas para encontrar quizá la regla de origen y quizá algunos requisitos específicos que tengan conforme esa clasificación de ese tiempo y luego pues regresar a la normatividad que se aplica para el día de hoy. Así es que eso tenemos que hacer con todos los acuerdos comerciales y también pues con todas las mercancías que forman parte de los insumos, partes y componentes, sobre todo cuando estamos demostrando el carácter originario de las propias mercancías. Voy a ir adelante, nada más aquí es para comentarles acerca del portal SNICE de la Secretaría de Economía. Aquí pongo la liga, donde ustedes pueden ir a verificar toda esta información y pues comprender y tener los elementos técnicos suficientes para preguntarle a su agente aduanal o para confirmar que la información que les da su agente aduanal es la información adecuada en relación con sus operaciones de comercio exterior, porque tendría un grave impacto en sus operaciones. Tal es el hecho de que el nuevo formato del pedimento, o más bien en las modificaciones que ha habido al anexo 1 y al anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior, pues hay una modificación al formato del pedimento. Entonces, allí ya se establece para cada fracción arancelaria que anotemos el número de identificación comercial que corresponde a nuestras mercancías. Yo quiero hacer aquí una pausa para ver si hay alguna pregunta en la que yo pueda apoyarles y después entrar al siguiente tema. El siguiente tema que tiene que ver con esta aplicación de los conceptos de decrementables. No sé si alguien esté leyendo las preguntas que me pueda ayudar para ver si hay alguna pregunta hasta ahora. Claro, solamente hay una muy puntual. Dice, duda, las mercancías que se exportan a Alemania, ¿cuántos números utiliza la fracción arancelaria? Bueno, como lo decía yo, a nivel de 6 dígitos, todas las fracciones arancelarias deben ser similares. Entonces, para los efectos de nuestro país, obviamente, si ponemos solamente 6 dígitos en nuestro pedimento, pues ni siquiera vamos a tener firma. Recuerda que en México tenemos hasta 8 dígitos y tendríamos los 2 dígitos adicionales de número de identificación comercial. Entonces, para nuestro país podríamos decir que tenemos hasta 8 dígitos más los 2 NICOs. ¿Sí? Europa maneja también 10 dígitos, solo que para la operación comercial no vamos a utilizar pues, todos los dígitos. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, en el caso de que estemos emitiendo certificado de origen,
El certificado de origen nos dice también que para identificar las mercancías, pongamos en el propio certificado de circulación de mercancías los primeros 4 dígitos. Ahí nos dice que a nivel de partida identifiquemos a esta mercancía, pero solamente para el certificado. La operación comercial con Europa no tendría ningún cambio, se seguiría haciendo, obviamente considerando las nuevas fracciones conforme la 6ª enmienda, incluyendo su NICO. Y Alemania, pues, utilizaría los dígitos que necesite para poder importar en su país, con su legislación, las mercancías. No sé si fui claro. Aquí también otra pregunta, dice que si todas las fracciones tienen NICO. Sí, todas las fracciones tendrían NICO, ¿sí? Les decía yo, hay NICOs que son 00, que son genéricos, y hay otros NICOs pues, que se van a ir desagregando dependiendo del tipo de las mercancías, pero todas las mercancías tendrían NICOs. Y es una omisión, sería un dato inexacto si no colocamos el NICO correcto de la mercancía. ¿No? ¿De qué, Berenice? Ok, pues como de pronto tenemos poco tiempo, no sé, bueno, no sé si hubiera alguna otra pregunta aquí, qué tanto interés hubiera sobre este tema. Si no, pasamos al siguiente tema que tenía preparado para hoy, que es el que tiene que ver con este asunto de declaración de decrementables. Estuve al pendiente anoche y hoy si hubiera alguna modificación respecto de esta instancia, pero aún si hubiera habido, que yo no me hubiera dado cuenta, porque parece que no hubo ninguna comunicación de prórroga o algo por el estilo, y ahorita les explico por qué comento esto, pues vamos a aplicarlo, ¿no? Vamos a platicarlo. Desde que nosotros empezamos a leer la ley aduanera, independientemente de estas últimas publicaciones, nosotros nos hemos encontrado que en la ley aduanera se establece para los efectos de identificar el valor en aduanas una serie de instrucciones específicas que nos van a permitir identificar pues, justamente cuál es ese valor en aduanas. Ahí la propia ley aduanera, en el artículo 66, nos dice que hay ciertos elementos que no se toman en cuenta para la determinación del valor en aduanas de las mercancías. Ya nuestra ley nos establece esta circunstancia, pero resulta que ahora la autoridad, en sus facultades, si entendemos la postura o la vocación que tiene la autoridad, pues también quiere cerciorarse de que la información que le estamos proporcionando sea la información adecuada para poder ligar toda la operación no solamente de comercio exterior, sino toda la operación comercial de una empresa. Me estoy refiriendo no solamente al hecho de la entrada de mercancías, sino también a cómo aplicamos esta información en términos de los conceptos que deducimos en el momento de determinar quizá nuestra base gravable para los impuestos sobre la renta. Hoy día todas las operaciones de comercio, sin ponerle etiquetas de comercio exterior o no, todas las operaciones tienen que estar completamente vinculadas, todas tienen que tener un carácter específico y tenemos que utilizar para todos los casos este evento de materialidad. Todo tiene que tener una correlación de tal manera que a la autoridad aduanera y fiscal le parezca que las operaciones son conformes. Entonces, vamos a hablar de este elemento que son los decrementables. Primero, hablemos de la base gravable para la determinación del impuesto. Pensaba yo no utilizar estos artículos, o sea, no ponerlos todos, pero creo que es importante que los podamos recapitular, que los volvamos a releer. Si por N vez lo estamos haciendo, creo que no está de más, porque a veces ya nos acostumbramos de manera muy sistemática cuando nos pregunta cuál es la base gravable. Pues es el valor de las mercancías más los incrementables. Sí, pero cuando hablamos de incrementables y hablamos del valor de las mercancías, existen muchas aristas y muchas posibilidades que nos pudieran llevar a una identificación errónea de esos conceptos. Entonces, la ley aduanera en el artículo 64 me establece cuál es la base gravable. Y entendemos como la base gravable es el monto, ¿sí?, que va a servir como parámetro para cobrar los impuestos al comercio exterior y todas las demás contribuciones que sean necesarias. Entonces, el artículo 64 dice que la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías.
otro concepto importante. ¿Qué es el valor en aduana de las mercancías? Pues es justamente el valor que tienen las mercancías cuando están allí para realizarse su despacho aduanero. Entonces, el valor en aduanas de las mercancías constituye la base gravable. Aunque me dice también, hay casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable, pero de manera general, la base gravable es el valor que tienen las mercancías en el momento de que las ponemos a disposición de la autoridad para realizar el despacho aduanero. También nos dice que el valor en aduanas de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, salvo lo dispuesto en el artículo 71 de esta ley, porque el artículo 71 de la ley aduanera establece varias formas de establecer el valor en aduanas de las mercancías. Perdónenme, no el valor en aduanas de las mercancías, sino nos establece ciertos conceptos de valoración de las mercancías. Es decir, en el código de valoración aduanera del GATT se establecen varias formas de identificar el valor de las mercancías, que si hubo un valor de transacción, porque dice que normalmente el valor en aduanas debería ser el valor de transacción, y el valor de transacción nos refiere operaciones de compra-venta, ¿sí? Compra-venta, ya sea que se paguen al contado o a plazos o no sé yo, pero cuando hablamos de una operación de compra-venta estaríamos hablando de valor de transacción. Pero hay veces que las mercancías no las compramos, sino las mandan a consignación, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor no hay valor de transacción. Si habrá formas distintas de adquirir estas mercancías. Y entonces el código de valoración nos hace diversas referencias para establecer esos valores. Entonces, amén de esa información, nosotros tenemos, para los efectos del artículo 64, tenemos que identificar de manera adecuada el valor de las mercancías. También nos dice que se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar el precio pagado por las mismas, siempre que concurran todas las circunstancias a que se refiere el artículo 67 de esta ley. Y el artículo 67 de esta ley se refieren a los momentos en que se causan pues las obligaciones de pagar impuestos, ¿no? Y dice, y que estas se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, precio que se ajustará en su caso en los términos de los dispuestos del artículo 65 de esta ley. Bueno, sí, que el artículo 65 de la ley también nos dice, bueno, dependiendo del medio de transporte en que estas mercancías entren a territorio nacional, es que vamos a tomar en cuenta quizá el tipo de cambio, quizá el valor de las mercancías, etcétera, ¿no? Entonces, el 65 también es un artículo muy importante. Y al final me dice en el 64, se entenderá por precio pagado, pues el precio total por las mercancías importadas que haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de este. Sí, primero nos establece que la base gravable debiera ser de manera ideal, pues la del valor de transacción. Si no es esta, tendríamos que ir a lo que dice el artículo 71, porque en algunos casos, incluso, aun cuando hubiera un valor de transacción, ¿sí? Ojo, aun cuando hubiera, o lo digo de otra manera, en algunos casos, aunque hubiera operación de compraventa de mercancías, hubiera enajenación de mercancías, es probable que la compra de esa mercancía se haya hecho respecto de una compañía que está vinculada conmigo y entonces esa vinculación afecte quizá ese valor. Entonces también tenemos que tomar en cuenta. Y la autoridad nos dice, dime por favor cómo es que estableciste este valor en aduanas. Y para eso chécate el 71 para que tú puedas identificar las circunstancias que tienen que ver con la determinación de la base gravable. Bueno, el 65 nos hace referencia al hecho de que, bueno, tenemos un valor de las mercancías, pero ese valor de las mercancías quizás se tenga que incrementar, porque nos dice el valor de transacción de las mercancías importadas comprenderá, además del precio pagado, porque generalmente la ley hace referencia al precio pagado o por pagar, como lo vimos en el 64, dice el importe de los siguientes cargos, que va a contener pues, las comisiones y gastos de corretaje, costos de envases o empaques, que para los efectos sonoros se consideran que forman parte de un todo junto con las mercancías de que se trate. Ojo también con eso. Los gastos de embalaje, tanto por conceptos de mano de obra como materiales, los gastos de transporte, los seguros, gastos conexos tales como manejo, carga, descarga de las propias mercancías hasta que se den los supuestos del 56 de la propia ley. ¿Sí? Entonces, nos dice, mira, estos son elementos que se tienen que incrementar al valor de factura que tienes o al valor de factura o del documento equivalente para los efectos de calcular el impuesto general de importación. Pero también me dice, mira, hay otros elementos que tienes que incorporar, quizá debidamente repartidos.
como los siguientes: materiales, piezas, elementos, partes, artículos, análogos, incorporados a las mercancías importadas, herramientas, matices, moldes y elementos análogos, también materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas, quizá los trabajos de ingeniería, creación, perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseño, etcétera. Estos otros elementos que de pronto quizá no están contenidos en la factura, ¿sí?, de la compra-venta y que se refieren a cierto tipo de operaciones, pues también van a formar parte de la base gravable y tienen que incrementarse en el valor de esa factura o en ese documento equivalente que tenemos que identifica a las mercancías. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el 64, que nos dice cuál es la base gravable y nos dice también cuáles son los elementos que se van a incorporar. ¿Qué más? El artículo, bueno, hablamos todavía de la fracción tercera en el mismo artículo, nos hace referencia a que de pronto en las operaciones puede ser que tengamos también algunos contratos para pago de regalías, derechos, licencias relacionados con las mercancías, etcétera, y el valor quizá de cualquier parte del producto de la enajenación posterior, cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas que se reviertan directa o indirectamente al vendedor. Les decía yo que era bien importante leer el 65 porque a veces nos quedamos, o si somos agentes ya de comercio exterior, es probable que la empresa no nos pasen toda la información relativa a esa operación que estamos realizando. De pronto quizá haya contratos o haya ciertos acuerdos que quizá la parte de finanzas o la parte de compras sí conoce, pero que el área de comercio exterior no tiene documentado para efectos del correcto cálculo de los impuestos al comercio exterior, de tal manera que eso constituye un riesgo, porque si no tenemos calculado de manera adecuada el valor en aduanas de las mercancías, es decir, esa base gravable, también corremos el riesgo, pues, de que el cálculo de los impuestos al comercio exterior, pues, no esté correcto. Es decir, que estemos pagando menos impuestos o que estemos pagando incluso más impuestos. De cualquier manera, no estamos pagando de manera adecuada los impuestos al comercio exterior que tienen que ver con la operación de que se trate, ¿no? Entonces, es importante verificar qué otros elementos hay en nuestras operaciones para los efectos de la correcta identificación de la base gravable, y que es un tema capital en la parte de la determinación de la base gravable y del pago de los impuestos. Entonces, aquí ya vimos algunos elementos que se incrementan para los efectos del valor de transacción. Pero también en relación con estos conceptos, también podemos leer que la base gravable, dice, tiene conceptos que no se consideran incrementables al valor de transacción. Dice, y estamos aquí hablando del artículo 66, dice, el valor de transacción de las mercancías importadas no comprenderá los siguientes conceptos. Pero algo interesante que tenemos que leer aquí, que dice, no comprenderá los siguientes conceptos siempre que se o especifiquen en forma separada del precio pagado. Repito, el valor de transacción no va a comprender los siguientes elementos siempre que esos elementos se desglosen o se especifiquen en forma separada en el precio pagado. Entonces, aquí tenemos que identificar bien nuestras operaciones y nos dice como cuáles son. 1, los gastos que por cuenta propia realiza el importador. Dice, aun cuando se puede estimar que benefician al vendedor, salvo aquellos respecto de los cuales debe efectuarse un ajuste conforme al dispuesto por el artículo 65 de esta ley, que eran los últimos elementos que leímos. O los siguientes gastos, siempre que se distingan del precio pagado por las mercancías importadas y sean, por ejemplo, gastos de construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento o asistencia técnica realizados después de la importación en relación con las mercancías importadas. Por ejemplo, gastos de transporte, seguros, gastos conexos, tales como manejo de carga y descarga que se incurran con motivo del transporte de las mercancías que se realicen con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere la fracción primera del artículo 56 de esta ley. El artículo 56, recordemos que nos da los momentos de causación del impuesto. Por ejemplo, si la mercancía está siendo importada en un medio de transporte marítimo, bueno, la fecha de atraque es el momento en que se consideran como ya el momento de internación, y a partir de ahí, todo lo demás, después del atraque del buque, ya no se considera como gasto
que se incremente para los efectos de valor en aduanas, pero sí tenemos que tomar en cuenta ahora que todos los gastos adicionales a partir de ahí, con motivo de la entrada de esa mercancía, ahora los tenemos que tener muy presentes porque tenemos que hacer una declaración específica de decrementables, digo decrementables entre comillas, porque en ningún lado nuestra ley aduanera habla de decrementables, simplemente nos dice elementos que no se consideran como incrementables, elementos que no se consideran para efectos de aumentar la base gravable. Por el contrario, se tendrían que eliminar. Entonces, ya vimos aquí algunos elementos que se tendrían que dar después. Si vienen por bajo, sí, aquí dice Ivonne, sí, los decrementales son gastos hechos en México, sí, justamente, son los gastos que hacemos en territorio nacional, pero aquí van a jugar van a jugar de manera muy importante los Incoterms que estamos utilizando y los compromisos que tenemos respecto de la entrada y salida de las mercancías. Entonces, es bien importante que liguemos esta parte al Incoterm, porque también sabemos que el Incoterm, ahora dentro del anexo 19, ya es un campo que pudiera ser multable para los efectos de nuestras operaciones de comercio exterior. Entonces, les decía yo, cuando hablamos de transporte marítimo, el primer momento de llegada, la fecha de atraque, ese es el momento en que consideramos que hasta allí la mercancía ya, después de que atracó el buque, todos los demás gastos son hechos en territorio nacional. O en el caso de transporte terrestre, cuando se haga el cruce fronterizo, ese es el momento de considerar incluso el tipo de cambio de las mercancías. Cuando viene por vía aérea, pues cuando el avión toca el primer aeropuerto internacional en nuestro país, ¿sí? Entonces, esos son los momentos del 56. Dice también que tenemos que distinguir las contribuciones y cuotas compensatorias aplicadas en territorio nacional como consecuencia de la importación o enajenación de las mercancías. Y dice también aquí 3, los pagos del importador al vendedor por dividendos y aquellos otros conceptos que no guarden relación directa con las mercancías importadas. Entonces, también dice aquí que para los efectos de lo señalado en este artículo, se considera que se distingue del precio pagado las cantidades que se mencionan y se detallan o especifican separadamente del precio pagado en el comprobante fiscal digital o en el documento equivalente. Aquí repito, para los efectos de lo señalado en este artículo, se considera que se distingue del precio pagado las cantidades que se mencionan y se detallan o especifican separadamente del precio pagado en el comprobante fiscal digital o en el documento equivalente. Aquí regreso a la primera lectura en el primer renglón del artículo 66, dice que el valor de transacción de las mercancías importadas no comprenderá los siguientes conceptos siempre que se desglosen o especifiquen en forma separada en el precio pagado. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Que nosotros tenemos que hacer un análisis de la operación que estamos realizando, obtener el mayor cúmulo de información, analizar el Incoterm que estamos utilizando y las implicaciones que tiene el Incoterm. Obviamente, la autoridad está poniendo énfasis en esta parte porque es probable que teniendo algún Incoterm donde obviamente deberíamos tener datos como incrementables o no los estamos adquiriendo, no nos estamos incorporando de manera adecuada o nos estamos quedando con información que no declaramos en el pedimento. Y por supuesto, si no tenemos si no tenemos esta práctica, es probable que también el área de contabilidad no esté deduciendo de manera adecuada estas operaciones o que no tenga sentido la deducción respecto de lo que no declaramos en el pedimento. Entonces, sí, es bien importante que identifiquemos los Incoterms, incluso en términos del Incoterm, si nos lo ponen en la factura, también que el Incoterm diga exactamente el lugar donde esta mercancía se va a recibir. Es decir, que se establezca el lugar del alcance del Incoterm para poder tener mejor claridad de los conceptos que la autoridad va a seguir para los efectos de sus verificaciones en el futuro. Bueno, ahí tenemos como parámetro esto. Hasta aquí, independientemente de las modificaciones del Diario Oficial del 26 de octubre, hasta aquí nosotros sabíamos esto porque la ley aduanera sí lo establece. Pero en el Diario Oficial de la Federación del 26 de octubre del 2020, en la segunda resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2020 y sus anexos 1, 1A, 19, 22 y 26, pues ya se establece ahora que estos datos son importantísimos para la gestión de comercio exterior.
y son importantísimos para la gestión de comercio exterior y también nos llevan a que tengamos un riesgo de obtener una multa respecto de la no aplicación adecuada de estos lineamientos. Les decía yo hace un momento que quizá de pronto pudiera haber esperado que hubiera como que una prórroga o no, porque hay ciertos elementos que van a complicar esta operación. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que quizá todavía ni siquiera tengo los elementos, todavía ni siquiera tengo la información de quién va a arrastrar esa mercancía del aeropuerto o del puerto marítimo donde llegó la mercancía hasta mi almacén. Ni siquiera sé quién va a realizar las maniobras y demás, ¿no? Entonces, es probable que no tenga estos elementos de control, pero recordemos que esta información para considerarlos decrementables, para considerar que los voy a eliminar de la base gravable, deberán estar contenidos en los documentos de la operación comercial, ¿no? La autoridad nos hizo favor de estarnos recordando que esto iba a entrar en vigor y el 4 de septiembre del 2020 se publicó un boletín, el boletín 17 del SAT, donde hace la actualización de los lineamientos técnicos del registro voces AI M3 y se incorporan 5 campos en datos generales para declarar los importes correspondientes a los decrementables. Así los llama la autoridad, ¿sí? Entonces, hablemos en su lenguaje, ¿no? Son decrementables, que insisto, en ninguna ley se prevé que se denominen decrementables, como ya lo vimos hasta ahorita. Después se publica el boletín 21 del SAT, el 12 de octubre del 2020, donde ya me dice que las pruebas para la incorporación de los campos de decrementables quedarían pospuestas hasta en tanto se publique el anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior para 2020. Entonces, ya el 20 de octubre del 2020 hay una resolución anticipada donde ya se publican las modificaciones al anexo 19 y 22, entre otros, y el Diario Oficial de la Federación del 26 de octubre del 2020 ya se da la segunda resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2020 y sus anexos 1, 1A, 19, 22 y 26. Entonces, ahí ya la tenemos publicada como una instrucción importante para nuestros flujos de comunicación con la autoridad aduanera y ahora tenemos que hacer uso de esta legislación e incorporarla en nuestras operaciones de comercio exterior. De tal forma que en el anexo 22 hay una modificación del pedimento y ahora se incluye este campo donde tenemos que poner el valor de los decrementables, el valor de los decrementables, aquí lo tenemos, ¿sí? Y me refiere a transportes decrementables, seguro decrementable, carga también quizá que hubiera decrementable, descargas y otros decrementables, que quizá, insisto, estaban contenidos porque a lo mejor el servicio que me está dando mi cliente es de puerta a puerta y a lo mejor están contenidos en ese documento de compra-venta de las mercancías algunos conceptos de gastos que se van a realizar en territorio nacional y estos conceptos los tengo que eliminar. Entonces, depende del Incoterm que use, es que voy a tener por aquí la influencia o el cuidado respecto de los valores que voy a tomar en consideración. ¿Qué más? ¿Qué cambios hubo al anexo 22? Bueno, ya lo vimos ahorita en el formato, ¿sí? Transporte, los decrementables, el punto aquí 24, que hace referencia al importe en moneda nacional del total de los gastos pagados por el transporte de mercancía en que se incurra y que se realicen con posterioridad a que se dicten, a que se den los supuestos a que se refiere el 56 fracción primera de la ley. Entonces, en este caso, si hubiera algunos datos aquí de transporte nacional y que se realicen de manera posterior, obviamente, de que las mercancías se ingresaron, este dato se va a tener que poner en la parte de decrementable en el pedimento, ¿sí? O el 25, también seguros de decrementables. Bueno, aquí hago referencia a depósito, que ahí no aplicaría, pero dice importe en moneda nacional, me estoy refiriendo a seguro de decrementables, importe en moneda nacional de total de las primas de seguros pagados por la mercancía y que correspondan posterior a que se den los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción primera de la ley.
Ojo con esto, sobre todo cuando tenemos una póliza global de seguros que nos cubre en el transporte internacional, pero también nos cubre de manera local. Habría que asignar de manera razonable la proporción que corresponda y restarle la que correspondería respecto del valor de seguro si se está aplicando en territorio nacional. También aquí, para los efectos de los almacenes generales de depósito, dice que en extracciones de los almacenes generales de depósito, la parte proporcional del importe que corresponde a las mercancías de que se extraen del depósito fiscal en moneda nacional de los seguros decrementables declarados en el pedimento de origen. Entonces, se refiere a esta parte que les decía, y también dice, en este campo no deberá, perdón, este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos internacionales efectuados por ferrocarril, en cuyo caso la impresión del nombre de este campo es opcional. Y luego tenemos para los efectos de carga, pues también se refiere a estos servicios por el importe en moneda nacional del total del gasto pagado por la carga de la mercancía, después de que se den los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción primera de la ley. Yo me quiero devolver a esta parte del artículo 66, donde me dice que estos valores, dice, no van a comprender los siguientes elementos que ya leímos, siempre que se desglosen o especifiquen en forma separada del precio pagado. O sea, esta es la condicionante, siempre que se desglosen o especifiquen en forma separada del precio pagado. ¿Sí? Entonces, me regreso aquí, vamos a carga, tenemos descarga, se refiere también el importe en moneda nacional del total del gasto pagado por la descarga de la mercancía después de que se den los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción primera de la ley, y hace referencia también a la parte proporcional cuando se haga a través de almacenes generales de depósito. Y yo quiero que piensen de pronto, porque generalmente cuando se contrata quizá un servicio, y si hablamos que el Incoterm, no sé, pudiera ser, estamos importando mercancías y el Incoterm es DDP y quizá nuestro proveedor tiene todas las obligaciones de entregarnos hasta la puerta nuestras mercancías, de pronto es complicado que nuestro proveedor sepa o tenga todos los elementos de costeo respecto a todos los demás procesos que va a recibir nuestra carga desde que entró hasta que la mercancía llegó hasta nuestra puerta, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, tenemos que estar preparados para tener toda la información que permita decirle a la autoridad cuál es el monto que estamos decrementando, y esto también debe tener sentido en relación con la contabilidad que vamos a ejercer dentro de la empresa. Entonces, aquí en el 28 hablamos de otros decrementables y se refiere al importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deban decrementarse al precio pagado, que es el campo 14 de este bloque, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la ley, como ya lo habíamos leído. Dice, en extracciones de almacenes generales de depósito, la parte proporcional del importe que corresponda a las mercancías que se extraen del depósito fiscal en moneda nacional de otros decrementables declarados en el pedimento de origen. Dice, este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos internacionales efectuados por ferrocarril, en cuyo caso la impresión del nombre de este campo es opcional. Estos son los cambios que tuvo el anexo 22, por los cuales ahora es importante que nosotros podamos hacer un análisis específico para identificar si estos cambios van a tener afectación en la forma en que estamos determinando el valor de en aduana de nuestras mercancías o no. Entonces, tendríamos que hacer una recapitulación de los 5 TEMS, tendríamos que ver con la parte de finanzas o con la parte de contabilidad, cuáles son los argumentos que tienen en términos documentales para darle sentido a la deducción y para darle sentido al registro en la contabilidad de estos valores, y entonces tenga sentido también en términos de qué declarar en los pedimentos en relación de si son decrementables o no. Por supuesto, aquí tenemos una complicación, sobre todo porque a veces la comunicación entre estas áreas no es la ideal o no es la, no es la ideal con el área de comercio exterior que realiza todas estas gestiones. Es probable que quizá exista esta información, pero la sepamos de manera posterior, y entonces ahí es donde viene la complicación. Por eso aquí la idea es que
debamos tener una correcta comunicación. Y cuando digo correcta, incluye la disponibilidad en tiempo real de lo que está sucediendo para analizar cada operación y podamos asentar dentro del pedimento pues, los valores adecuados relativos a esta exigencia que ahora nos está dando la autoridad. Porque la reforma entrará en vigor el próximo viernes 26 de febrero. ¿Cuándo es el 26 de febrero? Mañana, ¿sí? Entonces tenemos que estar al pendiente de esto. Y aquí irremisiblemente, insisto, deberá haber una buena información entre la gente de finanzas y la gente de contabilidad y la gente de comercio exterior para poder aclarar. Es probable que esta regulación no nos afecte, ¿sí? Es probable que no tengamos ninguna complicación dependiendo del Incoterm que estamos utilizando, pero es probable que sí. Entonces, aquí recordemos el papel de la autoridad. De hecho, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración Tributaria, acaba de publicar en su portal la nueva visión que tiene de estrategia de fiscalización para este 2021. Y por supuesto, ¿cuál creen ustedes que es la estrategia? Pues es incrementar la fiscalización en todos los sentidos, porque pues no hay lana en el país, entonces de algún lugar tenemos que sacar los recursos necesarios para hacerle frente pues a las necesidades del país. De tal forma que, en respuesta a esto, tengo que decirles que estos nuevos campos en el pedimento pues ahora son multables, ¿sí? Además del campo de Incoterm, que anteriormente no era multable, ahora sí es multable. Y esto de conformidad con la adición que se tuvo en el anexo 19 para actos para efecto del artículo 184, fracción tercera de la ley, que establece una multa entre 1,800 a 2,570 por documento en relación con estas omisiones. Es importantísimo aquí que empecemos a documentar todo lo que refiera a un valor en relación con las operaciones de comercio exterior y tengamos todas las evidencias, porque la autoridad pues va a estar al pendiente de que las tengamos o además, cuando nos haga una revisión, quizá nos va a pedir que justifiquemos por qué no tenemos esa información. Entonces debemos estar al pendiente de informarle a la autoridad, oye, espérame, el artículo 66 dice que serían decrementables o serían, en su caso, no incrementables cuando estén específicamente identificados en mi factura, pero estos no están. ¿Sí me explico? Empezaríamos a tener ese juego ahí con la autoridad. De cualquier manera, es muy, muy importante que hagamos esa identificación. ¿Qué más? Algunas precisiones muy, muy importantes. Estas son precisiones que se hicieron a través de boletines de la Karen, y es importante que las conozcamos y solamente es para precisar de nueva cuenta estos elementos. Dice aquí, los voy a leer, perdón por leerlos, pero es importante verlos así. Dice aquí que los decrementables son los gastos incluidos en el precio pagado que no forman parte del valor de transacción de las mercancías. Ojo, es el precio pagado, pero no forman parte del valor de transacciones, no forman parte del valor de transacción de las mercancías, perdón. Y se distinguen del precio pagado por las mercancías importadas en el comprobante fiscal o documento equivalente. Es lo que yo les decía, se tienen que distinguir. Dice, entre estos, los efectuados por transporte, seguros y gastos conexos como manejo, carga y descarga realizados con motivo de transporte de las mercancías con posterioridad a que se dan los supuestos a que se refiere la fracción primera del artículo 56 de la ley aduanera o 66, fracción segunda, incisos B de la ley aduanera. Entonces, es importante tener en mente estas precisiones que son muy, muy adecuadas aquí. Y simplemente es regresar a identificar lo que dice el artículo 66, que se no cambió, ahí estaba ya como lo vemos ahora. También dice aquí que la declaración de los montos por concepto de decrementables es obligatoria a partir del 26 de febrero del 2021. Cuando existen gastos en el precio pagado de las mercancías importadas que no forman parte del valor de transacción, por tanto, son disminuidas o decrementadas del precio pagado de las mercancías por corresponder a gastos efectuados con motivo de transporte, seguros, carga, descarga de mercancías con posterioridad a que se dan los supuestos a que se refiere la fracción primera del artículo 56 de la ley aduanera, siempre y cuando
se encuentren desglosados en el documento equivalente. Esta parte última es bien importante, siempre y cuando se encuentren desglosados en el documento equivalente. ¿Por qué decimos esto? Porque el artículo 66 así lo menciona. El artículo 66 de la Ley Banera establece que esto sucedería siempre y cuando estén desglosados del documento equivalente. Digo documento equivalente porque no hablaríamos de una factura fiscal exactamente, porque no están en los términos de lo que establece el Código Fiscal para los documentos internacionales. Por eso hablo del documento equivalente. Es decir, no hablo del CFDI, sino hablo del documento equivalente. ¿Qué más? Otra precisión importante. Cuando no existen los gastos citados o existiendo, no están desglosados en el documento equivalente, la declaración deberá ser en ceros. Dice, en consecuencia, la declaración de ceros en estos campos no configuraría infracción alguna a la ley. Es decir, no en todos los casos vamos a poner decrementables. Aquí estamos insistiendo que cuando no estén desglosados, no tenemos obligación de anotar nada ahí. Vamos, sí, de anotar cero, no lo dejen vacío, de anotar cero, ¿sí? Porque así debe de ser, ¿no? Nuestra operación no nos llevaría a esos decrementables. Cuando existan estos gastos, estoy en el siguiente párrafo, cuando existen estos datos desglosados y disminuyen o decrementan el precio pagado por las mercancías importadas y en consecuencia no se consideran en el valor de aduana de las mercancías importadas, se deberán declarar los montos a los decrementables en los campos correspondientes del 24 al 28 del anexo 22. De no declararse o declararse incorrectamente, se considerará como cometida la infracción de declaración de dato general inexacto que dice el artículo 184, fracción tercera de la ley aduanera. Entonces, aquí es bien importante que analicemos los Incoterms, porque con base en esos Incoterms vamos a tener la pauta para saber si deberíamos tener el cumplimiento de la obligación o no, porque depende también de la forma en que incluimos las mercancías a territorio nacional, en que nos va a afectar esta nueva pues, obligación por parte de la autoridad. Así es que tenemos que identificar cuándo sí y cuándo no deberíamos tener datos ahí. Hagan el ejercicio con sus operaciones y hagan un cuadrito. Pues esto sí, esto no, etcétera. Y entonces vayan transmitiendo la voz para confirmar que así deben de ser y entonces platican con su agente aduanal, con la gente de contabilidad y de finanzas para que en todos los casos se tenga una correcta identificación de estos datos y que disminuyamos el riesgo de tener una multa por datos inexactos. O incluso algunas más graves, ¿no? Ahorita lo veríamos, porque hay ocasiones en que la autoridad dice, ¿sabes qué? Pues no tengo elementos para identificar el valor en aduanas. Entonces, tu multa va a ser diferente. Ahorita platicamos de eso. La declaración de los decrementables se encuentra condicionada a estos 4 datos, ¿sí? Primero, que el pago sea efectuado por el importador, es decir, el comprador. 2, los gastos decrementables estén desglosados en el documento equivalente. 3, se declare en pedimento un precio pagado inferior al contenido en el documento equivalente, es decir, se decrementen los gastos del precio pagado conforme el campo 14 del anexo 22 y se declare en pedimento alguno de los siguientes 5 terms. Es decir, pongamos ojo, el esquema de decrementables básicamente es para el Incoterm DAP, DPU y DDP. ¿Sí? Que son los que tendrían posibilidad de tener estos cargos contenidos en la propia factura o documento equivalente. Entonces, es bien importante convalidar el valor que tenemos en relación con estos Incoterms. ¿Qué más? Solamente para recordar que las fallas de valor o las fallas en la valoración de las mercancías nos traerían como consecuencia pues omisión de contribuciones, quizá la cancelación de patente del agente aduanal, suspensión en el padrón de importadores, embargo precautorio, dato inexacto o incluso hasta delito de contrabando. Recordemos que como se trata de un tema de valoración, si la autoridad determina que no es posible determinar el valor en aduana por no tener los elementos necesarios, que se puede aplicar el artículo 200 de la ley aduanera, es decir, sancionar a los importadores con una multa de 62,210 pesos a 82,950 pesos por cada pedimento. O ya si de plano la autoridad dice, sabes que estás omitiendo las contribuciones, igual nos podemos ir a lo que dice el Código Fiscal de la Federación, artículo
102, 103, donde ya nos dice que esta operación nos lleva a una situación de delito, ¿sí? Y entonces ahí hablaríamos de contrabando y ahí la pena ya es una pena corporal. Estoy a sus órdenes si hubiera alguna pregunta. Esta es la información que tenía para ustedes el día de hoy y pues con todo gusto si hubiera alguna pregunta. Entiendo que la presentación se las harán llegar. Claro, perfecto. En el chat, bueno, hay dos preguntas que se contestaron sobre el camino y leo la siguiente. Dentro de la compañía, el perfil del gerente de comercio exterior tendría que ser contador público o fiscalista. Pues no necesariamente. La verdad es que la empresa tendría que darle el sentido administrativo correspondiente a esta parte. Yo preferiría que hubiera una buena comunicación. Déjenme decirle aquí entre nosotros, pues yo soy contador público, pero estoy viendo cuestiones de comercio exterior también. Y nada más aquí es cuestión de romper esa barrera que de pronto tenemos con los contadores y allegarnos de más información para los efectos pues de que se haga clara la información. No debería haber luchas entre esto. La verdad es que no necesariamente el perfil tiene que ser uno en particular. Más bien debe haber comunicación y que eso aclare y haga fácil las operaciones en la empresa.